La música retumbaba desde el piso de madera, subiendo en vibraciones hasta las suelas de sus zapatos baratos, esos que le apretaban los dedos con cada paso. Mírate, susurró Caroline, con el aliento caliente y con un ligero olor a ginebra cara mezclada con lima. Nadie te quiere aquí. Eres una mancha en la tapicería. Era una crueldad conocida, fácil de tragar, porque Mabe ya se había acostumbrado a ella. Pero entonces, los murmullos nerviosos del salón se apagaron de golpe. El tintineo del hielo en las copas de cristal se detuvo por completo. Leo Rossi, un hombre capaz de quebrar huesos como quien parte ramitas secas, no estaba mirando hacia los candelabros. Caminaba directo hacia la mancha en la tapicería. El sudor se acumulaba en la base de la espalda de Mabe, picándole contra el satén rígido y prestado de un vestido que le quedaba 2 tallas más pequeño. El corsé le clavaba una línea afilada e implacable en las costillas cada vez que respiraba, así que simplemente dejó de respirar profundo. El gran salón del Hotel Belvedere olía a carne asada, a perfume pesado de gardenia y al tufo agrio de la ambición desesperada. Era una caja sobrecalentada llena de depredadores vestidos de seda y smoking. Mabe estaba de pie junto a una columna de mármol enorme, con el hombro apoyado contra la piedra fría. El frío se filtraba a través de su manga delgada, un alivio breve y punzante contra el calor sofocante del salón. Un mesero pasó cerca, cargando una bandeja plateada llena de copas de champán. Mabe no alcanzó ninguna. Su estómago ya estaba revuelto, un nudo apretado de ácido y café barato de esa misma mañana. Mantenía la mirada fija en la marca gastada de la punta de su tacón izquierdo. Era betún negro aplicado a las apuradas en el baño de su apartamento diminuto, 3 horas antes, tratando de disimular que llevaba zapatos de 3 años a la gala de sindicato más exclusiva de la década. «Deja de encorvarte». La voz sonó cerca de su oído, filosa y húmeda. Mabe no se sobresaltó. Simplemente enderezó la espalda, sintiendo como el satén le apretaba la piel bajo los brazos. Caroline se colocó en su visión periférica. Su hermana mayor olía a Chanel y a ozono. Su cabello rubio estaba fijado en una onda rígida e impecable que no se movía ni cuando ladeaba la cabeza. Caroline llevaba puesto un terciopelo verde esmeralda que atrapaba la luz de los candelabros como agua profunda. Le quedaba perfecto. A Caroline todo le quedaba perfecto, sobre todo porque las tarjetas de crédito que le quedaban a la familia Sullivan estaban dedicadas por completo a garantizar que así fuera. «No me estoy encorvando», dijo Mabe. Su voz sonaba plana, cargada del cansancio de alguien que había trabajado un turno de 9 horas en un almacén de flores antes de que la metieran a la fuerza en ese corsé. «Te estás encogiendo», la corrigió Caroline, tomando un sorbo lento de su copa de champán. No miraba a Mabe. Sus ojos recorrían el salón, catalogando a los ricos, a los peligrosos, a los útiles. «Estás intentando desaparecer dentro de la arquitectura. Es patético. Entonces déjame irme a casa». Mabe se frotó el pulgar contra el costado del dedo índice, sintiendo la piel áspera y encallecida. Una espina del día anterior le había dejado una costra. Presionó la uña contra ella, anclándose a ese dolor pequeño y agudo. «Ni siquiera sé por qué papá me obligó a venir». Caroline soltó una risa corta y nasal. Un sonido diseñado para parecer musical a cualquiera que estuviera a más de 1,5 metros de distancia. Pero de cerca era solo irritante. «Te trajo porque se ve bien. Unión familiar. Un viudo con sus 2 hijas devotas. Le pinta al consejo una imagen de estabilidad». Caroline por fin giró la cabeza, mirando a Mabe de arriba abajo. Su mirada era clínica, deteniéndose en el dobladillo deshilachado del vestido azul satinado, en la falta de joyas sobre la clavícula de Mabe, en el moño desordenado de su cabello oscuro. «Es una pena que arruines la estética», susurró Caroline, acercándose un paso más. «El olor a ginebra le gana al Chanel. Mírate. Nadie te quiere aquí. Eres una mancha en la tapicería». Mabe tragó saliva. Sentía la garganta seca, cubierta de un polvo fino. No discutió. No había caso en discutir con la gravedad, y la crueldad de Caroline era simplemente una fuerza natural en la vida de Mabe. Era un hecho simple y brutal: la familia Sullivan se ahogaba en deudas, aferrada por las uñas al último peldaño de la élite criminal de la ciudad. Caroline era el boleto dorado, la hija hermosa destinada a casarse bien y salvarlos a todos.
Mabe era la pieza de repuesto, la gerente del almacén, la chica que cuadraba los libros contables falsificados en una oficina trasera que olía a lejía y papel viejo. Me quedaré fuera del camino, murmuró Mabe, girando el rostro de vuelta hacia la columna. Asegúrate de que así sea, dijo Caroline, ya perdiendo el interés. Se ajustó un broche de diamantes en el cabello. Se supone que la familia Rossi va a mandar a un representante esta noche. Si por algún milagro alguno de ellos mira hacia acá, no quiero que tu cara deprimente me arruine la iluminación. Caroline se alejó flotando, deslizándose sin esfuerzo hacia un grupo de mujeres que reían, su rostro transformándose al instante en una sonrisa deslumbrante y vacía. Mabe soltó una respiración temblorosa, dejando caer la cabeza hacia atrás contra el mármol. El ruido del salón la envolvió, una cacofonía de risas falsas, el raspar de tenedores de plata contra la porcelana, el bajo sordo de un cuarteto de cuerdas tocando una canción pop moderna disfrazada de vals. Sintió un cansancio profundo asentarse en sus huesos. Solo quería quitarse los zapatos. Quería sentarse en su colchón hundido y comer comida fría a oscuras. Volvió a hurgar en la costra de su dedo. Una gotita de rojo oscuro rompió la piel. La observó brotar, fascinada por el color tan intenso contra su piel pálida. Entonces el aire del salón cambió. No fue un silencio repentino. Fue una sofocación lenta del sonido, como si una manta pesada hubiera caído sobre un micrófono. Primero, las risas de las mesas más cercanas a las grandes puertas dobles se apagaron. Luego el tintineo de los cubiertos se detuvo. El silencio se movió como una ola que recorría el salón, hasta que incluso el cuarteto de cuerdas titubeó, arrastrando una nota discordante y chillona antes de detenerse por completo. Mabe levantó la vista de su dedo sangrante. Las pesadas puertas de roble en lo alto de la escalera alfombrada estaban abiertas, y el salón entero contenía la respiración. Él no hizo una entrada. Simplemente llegó, y el salón se vio obligado a reordenarse alrededor de su gravedad. Leo Rossi bajó por la escalera alfombrada. No caminaba con paso arrogante. Su andar era pesado, medido, el paso lento y rodante de un hombre a quien le dolían las articulaciones pero se negaba a demostrarlo. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón, sin el brillo ostentoso de los muchachos del cártel ni el corte incómodo y rígido de los banqueros de dinero viejo. Era mate, silencioso, letal. Mabe lo observó desde su rincón, con la respiración entrecortándose ligeramente, no por admiración, sino por un repentino pico de adrenalina primal. El aire acondicionado se encendió, mandando una corriente sobre sus hombros desnudos, pero de pronto sintió demasiado calor. Rossi era un hombre ancho, con los hombros estirando la lana de su saco. Su cabello era oscuro, corto, completamente ordinario, pero su rostro parecía tallado de algo inquebrantable y luego dejado bajo la lluvia. Tenía la nariz fuerte y ligeramente torcida, una sombra de barba en la mandíbula y una pequeña cicatriz plateada e irregular que le cruzaba la ceja izquierda. Se veía profundamente, terriblemente cansado. Se detuvo al pie de la escalera. 2 hombres lo flanqueaban, dando un paso atrás lo suficiente como para darle el perímetro que él necesitaba. El silencio en el salón era absoluto. Se podía escuchar el zumbido eléctrico de los candelabros. Junto a la escultura de hielo de un cisne, Mabe vio a su padre. El hombre mayor estaba pálido, secándose nerviosamente la frente sudorosa con un pañuelo de lino. Al otro lado del salón, Caroline se había puesto rígida. Su columna estaba tensa, la barbilla levantada, posicionando el cuello a la perfección para captar la luz. Parecía un maniquí esperando a ser comprado. Rossi recorrió el salón con la mirada. Sus ojos eran oscuros, planos, completamente desinteresados. No miraba los vestidos brillantes. No miraba los rostros retorcidos en sonrisas desesperadas y aduladoras. Miraba las salidas. Miraba las líneas de visión. Miraba las sombras. Entonces su mirada barrió la columna de mármol. Se detuvo. Mabe se quedó paralizada. Su corazón dio un golpe violento y doloroso contra sus costillas, sacándole el aire. Él la estaba mirando. No, mirando no. Observando fijamente. No era una mirada de reconocimiento ni de deseo. Era la mirada evaluadora y pesada de un hombre que había detectado algo completamente fuera de lugar en su entorno.
15 metros y cientos de personas los separaban, pero el peso de su atención se sentía físico, como una mano presionando plana contra su pecho. Maeve tragó con fuerza, saboreando bilis y mentas baratas. De pronto se hizo consciente del hilo suelto que colgaba del corpiño de su vestido. Se hizo consciente de la sangre secándose en su pulgar. Quería apartar la mirada. Cada instinto le gritaba que bajara la barbilla, que se escondiera en la sombra de la columna, pero un enojo terco y cínico se encendió en su interior. Ya era el chiste del salón. Ya era la mancha. No se iba a acobardar solo porque el depredador máximo había decidido mirarla. Así que le sostuvo la mirada. Enderezó los ojos, con la mandíbula tensándose en una línea dura, nada impresionada. La ceja izquierda de Rossi se movió apenas una fracción, una microexpresión que casi no alteró las líneas duras de su rostro. Entonces empezó a caminar. La multitud se abrió antes de que él tuviera que pedirlo siquiera. Era casi patético lo rápido que la élite despiadada de la ciudad se apartaba para dejarle paso. Los hombres jalaban a sus esposas del codo. Los meseros se aplastaban contra las paredes, con las bandejas temblando en las manos. Caminaba hacia el lado derecho del salón, hacia la columna, hacia Caroline. Maeve soltó una respiración lenta y temblorosa, liberando la tensión de sus hombros. Claro. Ella estaba parada 3 metros detrás de su hermana. La geografía de la situación la había confundido. Rossi no miraba a la chica del vestido azul mal cortado. Miraba a la sirena vestida de esmeralda que estaba justo en su línea de visión. Caroline también se dio cuenta. Maeve observó cómo la espalda de su hermana se ponía todavía más rígida. Caroline ajustó su postura, ofreciendo un ángulo sutil y recatado de la cadera. Prácticamente vibraba de victoria. Los pasos pesados de Rossi devoraban la distancia. El rechinido de sus zapatos de piel sobre el mármol pulido resonaba en el salón silencioso. Chirrido. Golpe. Chirrido. Golpe. Olía a lluvia. Eso fue lo primero que Maeve notó cuando él se acercó más. No colonia, sino el aroma metálico y crudo del ozono, el asfalto mojado y un rastro apenas perceptible de tabaco caro. Cortaba a través del dulzor enfermizo del perfume del salón como un cuchillo frío. Llegó hasta Caroline. Caroline entreabrió sus labios brillantes, bajando la voz una octava en un ronroneo seductor y ensayado. Señor Rossi, es un honor absoluto. Él no se detuvo. Ni siquiera rompió el paso. Caminó justo por delante de Caroline, tan cerca que la corriente de su movimiento hizo revolotear los mechones sueltos de su cabello rubio. La boca de Caroline quedó abierta, su sonrisa de bienvenida congelándose en una máscara de puro y absoluto asombro. Parecía que la acababan de abofetear. Rossi siguió caminando, 2 pasos más, pesados y deliberados. Se detuvo frente a la columna de mármol. Se detuvo frente a Maeve. La cercanía repentina era sofocante. De cerca, Rossi era enorme. Bloqueaba la luz de los candelabros, envolviendo a Maeve en su sombra. Ella se quedó mirando el nudo de su corbata de seda. Era color carbón, como el traje, pero con un patrón de espiga casi invisible. Podía escuchar su respiración, lenta y profunda. No levantó la vista hacia su rostro. No podía. Si miraba sus ojos, sentía que la delgada y frágil capa de su compostura se agrietaría, y se avergonzaría a sí misma vomitando o corriendo hacia las puertas de servicio. El silencio del salón había pasado de expectante a completamente horrorizado. Un tenedor cayó en una mesa lejana y golpeó el plato, sonando como un disparo. «Estás sangrando». Su voz no era un barítono suave de película. Era un rasguño, bajo, ligeramente áspero. El sonido de piedra raspando contra piedra. Vibró en el aire entre ellos. Maeve parpadeó, su cerebro luchando por procesar las palabras. Lentamente levantó los ojos, recorriendo la línea de su mandíbula, la barba áspera, hasta su boca. Él no sonreía. ¿Qué logró decir? Su voz se quebró en esa sola palabra. Se odió a sí misma al instante por eso. Rossi no repitió la pregunta. Lentamente levantó la mano derecha. Sus dedos eran gruesos, con los nudillos marcados y desiguales. Se estiró, no hacia su rostro, sino hacia sus manos,
que estaban aferradas defensivamente a su cintura. Tomó su mano derecha. Su agarre no era fuerte, pero era imposible de romper. Su piel estaba cálida, seca y áspera como papel de lija. Levantó su mano, girando la palma hacia arriba para exponer el pulgar. La gota de sangre de la costra reventada se había corrido, una pequeña línea carmesí contra su piel pálida. Él la miró un largo segundo. Luego, con la mano libre, buscó dentro del bolsillo del pecho de su saco. Sacó un pañuelo de lino gris oscuro. Presionó la tela contra el pulgar de Maeve. La respiración de Maeve se entrecortó otra vez. El contacto físico le mandó un choque eléctrico por el brazo, asentándose como un dolor agrio y nervioso detrás de las costillas. Trató de retirar la mano, un jalón reflejo de autoprotección. El agarre de él se apretó solo lo suficiente para detenerla. «Quédate que...». «Es solo un rasguño», murmuró ella, con el rostro ardiendo. Podía sentir los ojos de todo el salón sobre ella. Podía sentir a Caroline lanzándole puñales con la mirada. «Trabajo con rosas. Es penas». «Está manchando el vestido», dijo Rossi con firmeza. «El vestido es de renta. Esperan que se manche». Maeve no sabía por qué estaba discutiendo. Su boca operaba de forma independiente a su cerebro, alimentada por pura adrenalina de pánico. Rossi finalmente levantó la vista de su mano. Sus ojos se encontraron con los de ella. No eran negros, se dio cuenta. Eran de un color avellana turbio y oscuro, salpicado de cansancio y algo frío y calculador. «No es tu vestido», observó él, con la voz apenas más alta que un murmullo, pensado solo para ella. No sonaba burlón. Sonaba como un detective enunciando un hecho en la escena de un crimen. «Jala en las costuras, y tus zapatos te están cortando los talones. Has estado cambiando el peso cada 10 segundos desde que entré». Maeve sintió un sonrojo caliente y punzante subirle por el cuello. Ser notada era aterrador. Ser diseccionada era humillante. «¿Ya terminaste de analizar mi pobreza, o también quieres revisar mis registros dentales?», espetó ella. Las palabras salieron antes de que pudiera tragárselas. Detrás de ella escuchó una inhalación colectiva y aguda de la gente lo bastante cerca para oír. Nadie le hablaba así a Leo Rossi. Nadie. Rossi solo la miró. El silencio se estiró, pesado y peligroso. Maeve sintió que el sudor frío regresaba, resbalando por sus palmas. Acababa de firmar la sentencia de muerte de su padre. Acababa de arruinarlo todo. Se preparó para la furia, para la violencia que todos sabían que se ocultaba justo debajo de la superficie de esos trajes a medida. Pero Rossi no gritó. No hizo ninguna señal a sus guardias. Soltó la mano de Maeve. No le dio el pañuelo. Se lo quedó, doblando la mancha diminuta de su sangre dentro del lino oscuro y guardándoselo de nuevo en el bolsillo. «Parece que te vas a desmayar», dijo. «Lo estoy considerando», respondió Maeve, con la voz temblando un poco ahora. El enojo se desvanecía, dejando solo un miedo hueco y tembloroso. Al menos así saldría de aquí. La mandíbula de Rossi tembló apenas. Por una fracción de segundo, la comisura de su boca se movió hacia arriba. No era del todo una sonrisa. Era el fantasma de una, instantáneamente reprimida. «Vámonos», dijo él. Maeve lo miró fijamente. «¿A dónde?» «¿Afuera?» Él no le ofreció el brazo. No hizo ningún gesto amplio. Simplemente giró el cuerpo ligeramente hacia las puertas dobles por donde acababa de entrar. «Este salón huele a flores muertas y colonia barata. Necesito un cigarro». Dio un paso. No miró atrás para ver si ella lo seguía. No era una petición. Era gravedad. Maeve se quedó paralizada exactamente 2 segundos. Miró más allá de la espalda de Rossi, que se alejaba. Vio a su padre, con el rostro del color de ceniza mojada, la boca abriéndose y cerrándose sin sonido. Vio a Caroline, su rostro perfecto retorcido en una máscara moteada y fea de furia e incredulidad. Asterisco «eres una mancha en la tapicería». Asterisco la voz de Caroline resonó en su cabeza. Maeve miró sus zapatos gastados. Luego levantó el pesado satén barato de su falda apenas 1 centímetro del suelo. Se apartó de la columna.
Caminó junto a su hermana furiosa, con el aroma metálico de ozono todavía flotando en el aire, y siguió al hombre más peligroso de la ciudad hacia la puerta. El aire frío golpeó a Maeve en la cara en el instante en que las pesadas puertas metálicas de emergencia se cerraron detrás de ellos. No estaban en un vestíbulo elegante ni en un patio bien cuidado. Rossi había esquivado por completo las salidas principales, empujando una barra antipánico hacia una escalera de servicio de concreto que olía a limpiador industrial, rancio y humedad vieja. La caída repentina de temperatura fue un choque físico. El sudor que se había acumulado incómodamente bajo el corsé de Maeve se convirtió al instante en hielo. Ella se detuvo en el descanso. Sus pulmones se expandieron, jalando el aire crudo y sin filtrar. Era la primera respiración de verdad que sentía haber tomado en toda la noche. Unos escalones más abajo, Rossi se detuvo en un descanso más amplio que daba a un balcón de metal reticulado con vista al callejón. No dijo una palabra. Se recostó contra el barandal de hierro oxidado, dándole la espalda, y buscó dentro del bolsillo de su saco. Clic, clac. El raspar metálico y afilado de un encendedor pesado resonó contra las paredes de concreto. Una pequeña llama naranja se encendió, iluminando los ángulos duros de su perfil. Se llevó el cigarro a la boca, inhaló profundo y cerró el encendedor de golpe. Maeve se quedó congelada en las escaleras, con los dedos aferrados al barandal de metal áspero. El silencio se extendió, roto solo por el golpeteo lejano y amortiguado del bajo del salón a través de las gruesas paredes y el siseo, bajo de las llantas sobre el asfalto mojado, en algún lugar abajo. Ella esperaba la trampa. Los hombres como Leo Rossi no rescataban a chicas como ella de situaciones sociales vergonzosas por pura bondad. No tenían bondad. Tenían libros contables. Tenían deudas, apalancamientos e intereses calculados y brutales. Al salir de ese salón con él, Maeve sabía que se había movido de un adorno de fondo a una pieza activa en un tablero muy peligroso. «Puedes quitarte los zapatos». Su voz flotó hacia ella, rasposa y baja, montada sobre una nube de humo gris. Todavía no la miraba. Miraba fijamente hacia el callejón oscuro y lleno de basura. Maeve parpadeó. «¿Qué?» «Los zapatos». «Estás recargando todo tu peso en la cadera derecha para quitarle presión al talón izquierdo», repitió Rossi, dando otra calada lenta. «Se ve doloroso». «Quítatelos». Un sonrojo terco le subió por la garganta a Maeve. «Estoy bien». Rossi finalmente giró la cabeza. El brillo tenue y enfermizo de una farola del callejón atrapó la cicatriz plateada que le cruzaba la ceja. «Como quieras, pero aquí no hay nadie a quien impresionar. Y no me importa si andas descalza. Tu orgullo solo te está arruinando la postura». Fue la absoluta falta de burla en su tono lo que la quebró. Él no se estaba burlando. Simplemente diagnosticaba un problema mecánico y ofrecía la solución lógica. Maeve miró hacia abajo, hacia sus pies. Los zapatos de Charol apretados eran una cámara de tortura localizada. Despacio, sintiéndose completamente ridícula, se agachó y se sacó el zapato izquierdo. El alivio fue tan inmediato y profundo que casi soltó un gemido. Se quitó el derecho también. Se quedó de pie sobre sus medias baratas y transparentes en el concreto helado del descanso. Estaba helado, pero era real. Bajó los 3 escalones restantes hasta el balcón, sosteniendo los zapatos culpables por las correas en una mano. Se detuvo a unos pasos de él, guardando una distancia prudente. El olor de su cigarro era duro y afilado, cortando a través del rastro persistente del perfume de gardenia de Caroline que parecía habérsele quedado pegado en los senos nasales. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó Maeve. Su voz sonaba delgada al aire libre, sin la bravuconería que había logrado reunir dentro del salón. «¿Hacer qué?» «Pasar de largo junto a mi hermana». Maeve se aferró al barandal, sintiendo cómo se le desprendía el óxido contra las palmas. «Estaba prácticamente envuelta para regalo, esperándote. Mi padre pasó 3 meses organizando esto solo para que ella quedara justo en tu línea de visión». Rossi lanzó la ceniza por el borde del barandal. «Lo sé». «Entonces, ¿por qué humillarlos?». «No los humillé», dijo Rossi con suavidad, girando para encararla por completo. Su enorme cuerpo bloqueaba la luz del callejón. «Se humillaron ellos solos».
Tu padre es un hombre desesperado, Mabe. Escuchar su nombre en sus labios le mandó un escalofrío raro e incómodo por la espalda. Sonaba pesado. Le debe al sindicato $400.000, continuó Rossi, con un tono conversacional, como si estuviera hablando del clima. Ha estado maquillando los libros de su negocio de importación durante 2 años para esconderlo. Creíste que una chica bonita de vestido verde me iba a hacer olvidar la contabilidad básica. El estómago de Mabe se hundió. Ella sabía que el negocio estaba fallando. Manejaba el lado del almacén de flores, viendo los márgenes reducirse mes tras mes. Pero no había sabido la magnitud de la deuda. 400.000. Era una sentencia de muerte. ¿Y qué? Espetó Mabe, con el miedo convirtiéndose rápidamente de nuevo en enojo defensivo. Decidiste usarme para clavarle el cuchillo. Para demostrarle que no aceptarías su soborno, pero sí aceptarías su basura. Los ojos de Rossi se entrecerraron. El brillo tenue del ámbar de su cigarro iluminó el repentino y agudo endurecimiento de su mandíbula. Dejó caer el cigarro a medio consumir sobre el concreto y lo aplastó lentamente con la punta de su zapato. Dio un paso hacia ella. Mabe se mantuvo firme, obligándose a no retroceder, aunque su corazón golpeaba violentamente contra sus costillas. No te llames basura a ti misma, dijo él. Su voz era más baja ahora, raspando el fondo de su registro. Es lo que ellos piensan, respondió ella, con la barbilla en alto. Es lo que pensó todo el salón. Que salieras conmigo fue un chiste. Yo no hago chistes, dijo Rossi. Estaba tan cerca ahora que ella podía sentir el calor que irradiaba de su traje. Salí contigo porque eras la única persona en ese salón que no estaba tratando de venderme algo. Estabas ahí parada, sangrando dentro de un vestido rentado, con cara de querer incendiar el edificio entero. Estiró la mano, dejándola suspendida un segundo antes de que su pulgar rozara ligeramente el hombro desnudo de ella. El contraste entre su piel áspera y cálida y el frío helado de la de ella fue un choque sensorial violento. Me gustó la vista, murmuró. Antes de que Mabe pudiera procesar la conmoción del contacto o el peso de sus palabras, una puerta de acero pesada al fondo del callejón se abrió con un chirrido. «Jefe». Un hombre con un abrigo oscuro salió a la lluvia que apenas comenzaba a caer. No levantó la vista, solo se quedó de pie junto a la puerta trasera abierta de un sedán negro mate enorme que había llegado, silenciosamente al callejón. Rossi bajó la mano. El extraño y aterrador vacío en el que habían estado parados se rompió. Tienes los pies helados, dijo Rossi, volviendo a su tono frío y pragmático. Sube al auto. La lluvia empezó a escupir desde las nubes bajas y magulladas antes de que llegaran a la banqueta, gotas gruesas y pesadas que golpeaban el concreto. Mabe se metió al asiento trasero del sedán, apretando sus zapatos contra el pecho, dolorosamente consciente de lo absurda que se veía. Rossi se deslizó a su lado. La puerta pesada se cerró con un golpe sordo y sólido que los separó de golpe del mundo exterior. El interior del auto era una cámara de aislamiento sensorial. No había ruido de motor, ni sonido de la lluvia golpeando el techo, ni sirenas lejanas. Olía a cuero rico y oscuro y a un rastro tenue de menta. Los asientos eran amplios, tragándose la figura delgada de Mabe. El conductor, un hombre de hombros anchos con un cuello más grueso que el muslo de Mabe, no la miró por el retrovisor. Solo puso el auto en marcha, y este avanzó con una suavidad aterradora. ¿A dónde vamos?, preguntó Mabe, con la voz sonando demasiado alta en la acústica amortiguada de la cabina. Te llevo a tu casa. Rossi se estiró hacia la consola central y ajustó un dial. Un momento después, una ráfaga de aire cálido sopló directo sobre los pies helados de Mabe. Ella encogió los dedos, luchando contra el impulso de soltar un suspiro de alivio. Mi papá se quedará en la gala hasta que termine, fingiendo que todo está bien, interrumpió Rossi. Tu hermana pasará las próximas 2 horas haciendo control de daños, contándole a quien la escuche que tú te lanzaste sobre mí y arruinaste su noche. Luego regresarán a su casa, y tu padre se beberá media botella de whisky tratando de calcular cuántos días le quedan antes de que mis cobradores le rompan las rodillas. Mabe se estremeció. La honestidad brutal y directa se sintió como una bofetada. Disfrutas aterrorizar a la gente. Rossi se desabrochó el saco, acomodándose un poco contra el cuero. Disfruto el orden.
Tu padre es un agente del caos. Pide prestado dinero que no tiene para financiar un estilo de vida que no puede pagar. Todo para impresionar a gente que gustosa lo vería ahogarse. Es agotador. Entonces, ¿por qué no simplemente lo mataste? La palabra se le escapó antes de que Maeve pudiera censurarla. Quedó suspendida en el aire cálido, tóxica y pesada. Rossi giró lentamente la cabeza para mirarla. Las luces de la calle que pasaban arrastraban bandas de luz amarilla y enfermiza sobre su rostro, iluminando el cansancio grabado en las esquinas de sus ojos. Eso es una petición, Maeve. No, dijo ella de inmediato, con la respiración atorada. No, claro que no. Solo. No entiendo cómo funciona tu mundo. Yo cuadro libros contables para una florería. No conozco las reglas del sindicato. Las reglas son simples, dijo Rossi, mirando hacia otro lado, fijando la vista en las calles mojadas por la lluvia afuera de su ventana. Pagas lo que debes. Si no puedes pagar con dinero, pagas con intercambio. Si no tienes nada que intercambiar, sangras. Maeve miró sus manos. La pequeña mancha de sangre en su pulgar ya se había secado por completo. ¿Qué le pasa a él ahora? Nada esta noche, dijo Rossi. Esta noche, solo quería arruinarle la fiesta. El silencio volvió a caer sobre el auto. No era el silencio aterrador y sofocante del salón. Era una quietud pesada y complicada. Maeve se sentó tensa, con las rodillas apretadas, dolorosamente consciente del espacio entre ella y el hombre que sostenía en sus manos callosas la existencia entera de su familia. Se arriesgó a mirarlo de reojo. Él miraba por la ventana, con la mandíbula relajada, los ojos pesados. No parecía un monstruo bajo esa luz. Solo parecía un hombre que trabajaba 90 horas a la semana y no dormía bien desde hacía una década. Asterisco es un asesino, le recordó su cerebro con desesperación. Asterisco arruina vidas. Rompe huesos. Asterisco, pero también era la única persona que se había dado cuenta. Que sus zapatos la lastimaban, que sus talones sangraban. Vivo en el Souten, dijo Maeve en voz baja, rompiendo el silencio. Encima del almacén de flores Sullivan, en la calle 4. Rossi no reaccionó con sorpresa. Lo sé. Sé dónde vives. Claro que lo sabía. Probablemente tenía la hipoteca. Caroline vive en la casa, aclaró Maeve, sintiendo una necesidad repentina e inexplicable de distanciarse de ellos. Con papá. Yo me mudé hace 3 años. Cuando el negocio empezó a caer. Cuando tu padre empezó a robarle al sindicato para pagar el guardarropa de tu hermana, corrigió Rossi sin esfuerzo. Maeve se mordió el interior de la mejilla, saboreando cobre. Sí. Entonces Rossi por fin volvió la cabeza hacia ella. Sus ojos bajaron de su rostro a la tela sintética barata de su vestido, a la piel con piel de gallina de sus hombros desnudos, y finalmente a los zapatos gastados que sostenía en su regazo. Tú manejas el almacén, afirmó. No era una pregunta. Tú te encargas del inventario, las entregas locales, la contabilidad civil. Hago todo excepto los envíos del cártel, dijo Maeve a la defensiva. Papá se encarga de las importaciones especiales por los muelles. Yo solo vendo rosas y lirios. Y eres buena en eso. Maeve frunció el ceño. Lo mantengo funcionando. No es glamoroso. El glamour es una debilidad, dijo Rossi, con la voz bajando otra vez a ese registro áspero y quieto. La competencia es rara. Mantuviste a flote un negocio en quiebra durante 3 años sin capital, mientras tu padre lo saboteaba activamente. Se inclinó un poco más cerca. El olor a lluvia y tabaco la envolvió. No necesito otra chica bonita de vestido de terciopelo, Maeve. La ciudad está llena de ellas. Son baratas. Los ojos de Rossi se clavaron en los de ella, oscuros y absolutos. Necesito a alguien que sepa cómo sobrevivir dentro de una estructura que se derrumba, sin quejarse. El auto empezó a reducir la velocidad, doblando hacia una calle familiar, llena de baches. La suspensión suave del vehículo blindado finalmente dio una ligera sacudida al recorrer el pavimento roto. El corazón de Maeve volvió a latir con un ritmo frenético contra sus costillas. Él ya no hablaba de flores.
¿Qué me estás diciendo?, susurró ella. El auto pesado se detuvo con suavidad. Afuera de su ventana, Mabe vio el letrero de neón rosa parpadeante del almacén de flores Sullivan, zumbando testarudo bajo la lluvia. Rossi no respondió de inmediato. La miró, de verdad la miró, con la mirada despojándola del vestido terrible, del cabello desordenado, de la pobreza, y viendo directo hacia el núcleo cansado y cínico de ella. Te estoy diciendo, murmuró Rossi, que la deuda de tu padre ya no es mi interés principal. Las luces de la calle se filtraban por las ventanas polarizadas, arrastrando bandas de luz rosa enfermiza del letrero del almacén sobre los asientos de cuero. La lluvia caía más fuerte ahora, un tamborileo constante contra el techo reforzado del auto. Mabe se quedó paralizada, con su cerebro, normalmente rápido para calcular déficits de inventario y márgenes de ganancia, completamente detenido. Asterisco la deuda de tu padre ya no es mi interés principal. Asterisco las palabras colgaban en el aire cálido con aroma a menta. No se sentían como una declaración romántica. Se sentían como una jaula de hierro pesada cayendo del techo, estrellándose contra el concreto alrededor de ella. No puedes simplemente, tartamudeó Mabe, con los dedos hundiéndose en el charol de sus zapatos abandonados. No puedes transferir una deuda así. Yo soy dueño del papel, dijo Rossi con simpleza. No se movió hacia ella. No intentó tocarla de nuevo. Solo se quedó sentado en su esquina del amplio asiento trasero, un objeto inamovible. Puedo quemar el papel. Puedo reescribir el papel. Los mecanismos no son tu preocupación. Sí que son absolutamente mi preocupación. La voz de Mabe se quebró, subiendo de tono en pánico. Si estás buscando garantías, no tengo nada. No soy dueña del almacén. Rento el apartamento de arriba mes a mes. El vestido es rentado. Los zapatos. Miró hacia abajo, hacia los tacones negros y gastados en su regazo. Tienen 3 años y ya son casi puro pegamento. No tengo nada que quieras. Rossi la observó desmoronarse con una calma infuriante. Su rostro era una máscara de piedra tallada, completamente indiferente a la energía frenética repentina de ella. Estás entrando en pánico, observó. Me están secuestrando en cámara lenta, casi gritó ella, gesticulando salvajemente hacia las puertas cerradas y blindadas. La puerta está abierta, Mabe. Ella se congeló, con el brazo suspendido en el aire. Bruno desbloqueó las puertas en el momento en que estacionamos, continuó Rossi, con la voz baja, firme, completamente desprovista de amenaza. Eres libre de abrirla. Eres libre de subir a tu apartamento, quitarte ese corsé ridículo, e irte a dormir. No soy el monstruo debajo de tu cama. Mabe bajó lentamente el brazo. Miró la pesada manija cromada de la puerta. Se veía a kilómetros de distancia. «¿Entonces qué quieres?», preguntó, con la voz cayendo de nuevo a un susurro ronco. La gente como tú no hace favores. Si la deuda de mi papá no es el interés, ¿qué es? Rossi cambió de posición, girándose ligeramente hacia ella. La luz de neón rosa capturaba las líneas duras de su mandíbula. Quiero que vengas a mi oficina el lunes. Mabe parpadeó. ¿Tu oficina? Sí. En la empresa matriz, en el centro. A las 10 de la mañana. ¿Para hacer qué? Para ver un libro contable. Rossi metió la mano al bolsillo de su saco. Mabe se sobresaltó por reflejo, esperando una pistola, un cuchillo, algo filoso. En cambio, sacó una pequeña pieza de cartulina color crema, gruesa. La sostuvo hacia ella, sujetándola entre sus dedos índice y medio marcados. Mabe la miró como si fuera una granada activa. Despacio, con vacilación, extendió la mano y la tomó. Era papel grueso y texturizado. Grabada en el centro había una sola letra elegante, R. Sin número de teléfono, sin dirección. Solo la letra. Mis sindicatos tienen fugas operativas, dijo Rossi, recostándose en las sombras del asiento. El dinero se está desangrando de nuestras divisiones de embarque. Mis contadores me dicen que todo está bien. Mi instinto me dice que están mintiendo. Mabe apretó la tarjeta. ¿Y quieres que yo la revise? Yo manejo una florería, Rossi. Compro aliento de bebé al mayoreo.
No sé cómo auditar a un cártel. ¿Sabes cómo estirar $1 hasta que grite?, la contradijo él, con los ojos clavados en los de ella. ¿Sabes cómo esconder una infraestructura fallida de acreedores agresivos? Eres cínica. Estás exhausta. Hizo una pausa, la comisura de su boca subiendo en ese fantasma de sonrisa que ella había visto en el salón. Y, lo más importante, no te importa lo suficiente ninguno de mis hombres como para mentir para protegerlos. Si me están robando, lo vas a ver, porque estás acostumbrada a buscar la podredumbre. Maeve se quedó en silencio, aturdida. La absoluta absurdidad de la situación la invadió. 2 horas antes, era una pieza invisible de basura escondida detrás de una columna. Ahora, el hombre más letal de la ciudad intentaba reclutarla para un trabajo de contabilidad forense dentro de un imperio criminal. ¿Y si digo que no?, preguntó ella, con la voz apenas audible sobre la lluvia. Si no aparezco el lunes. Rossi no parpadeó. La calidez en sus ojos, la ligera diversión, desapareció al instante, reemplazada por un vacío frío y plano que le retorció el estómago a Maeve. Entonces tu padre me deberá $400.000 para el miércoles, dijo Rossi con suavidad. Y Bruno será quien toque la puerta de la casa para cobrar. No fue un grito. No fue un gruñido. Fue una simple declaración factual de causa y efecto. Maeve tragó con fuerza. El sabor metálico de la adrenalina le cubría la lengua. Era una trampa. Una trampa brillante y perfectamente ejecutada. Él no la estaba secuestrando con una pistola. La estaba secuestrando con una oferta de trabajo y una guillotina suspendida sobre el cuello de su familia. Miró la tarjeta en su mano. La R grabada se sentía áspera contra su pulgar. No le debía nada a su padre. Él había arruinado sus vidas. La había alimentado a la vanidad de Caroline durante años. Pero pensar en Bruno entrando a esa casa, pensar en la sangre, en los gritos. Se odió a sí misma por su propia debilidad. 10 de la mañana, susurró Maeve, negándose a levantar la vista de la tarjeta. No llegues tarde, dijo Rossi. ¿Y, Maeve? Ella finalmente levantó los ojos. Quema el vestido, dijo en voz baja. No pertenece en ti. Maeve no respondió. Estiró la mano, agarró la pesada manija cromada y jaló. La puerta se abrió con un clic, y el olor frío y húmedo de la basura mojada y el concreto empapado inundó la cabina impecable. Salió a la lluvia torrencial, con sus pies acechando el pavimento helado y roto. Cerró la puerta pesada de un golpe detrás de ella. No miró atrás mientras el enorme sedán negro se alejaba, sus luces traseras desangrándose en la oscuridad de la calle mojada. Simplemente se quedó ahí, bajo el zumbido parpadeante del letrero de neón del almacén Sullivan, temblando en la lluvia helada, aferrando la pesada cartulina en su puño como un salvavidas o un ancla. La mañana del lunes sabía a espresso quemado y a bilis. La lluvia azotaba el vidrio polarizado de las puertas giratorias de Rossi Holdings. Maeve estaba de pie en la banqueta, apretando una gabardina raída alrededor de los hombros, temblando. Miraba hacia arriba, hacia la cara imponente y vertical del rascacielos. Torres de vidrio como esa no le pertenecían a hombres que se ganaban la vida rompiendo rodillas. Pertenecían a gestores de fondos y buitres corporativos. Pero parada ahí, inhalando el aroma metálico y afilado del pavimento mojado, se dio cuenta de que había muy poca diferencia entre los dos. Empujó las pesadas puertas. El aire acondicionado la golpeó al instante, oliendo a purificadores de aire caros y a limón frío. Sus mocasines gastados y prácticos chirriaron suavemente contra el piso de mármol blanco impecable del vestíbulo. Guardias de seguridad en trajes a la medida, hombres que parecían menos policías de alquiler y más defensas de fútbol americano, la observaron acercarse con ojos planos y sin vida. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una recepcionista. Su voz era pulida, goteando con descendencia mientras su mirada recorría el blazer de segunda mano de Maeve y su cabello mojado y encrespado. Maeve no habló. Solo metió la mano al bolsillo y deslizó la pesada cartulina color crema sobre el mostrador. El reconocimiento se encendió en los ojos de la recepcionista, rápido y aterrado. Su sonrisa condescendiente desapareció, reemplazada por una línea tensa y sin sangre. Le devolvió la tarjeta sin decir palabra y señaló con un dedo manicurado hacia un banco de elevadores privados, escondido detrás de una mampara de vidrio esmerilado.
Subir 50 pisos tomó exactamente 40 segundos. El estómago de Maeve se hundió dentro de sus zapatos, dejando un vacío hueco y doloroso en su pecho. Se frotó el pulgar contra el índice, sintiendo el borde áspero de su costra. Era un mecanismo de anclaje, un recordatorio de que era física, real, y de que en ese momento caminaba voluntariamente hacia la boca del lobo. Las puertas del elevador sonaron. Se abrieron para revelar un piso enorme y abierto que parecía el puente de mando de un barco silencioso. Un pesado paneleo de roble absorbía el sonido de sus pasos. La iluminación era baja, atmosférica, deliberada. Detrás de un escritorio enorme de caoba oscura, al fondo del salón, estaba sentado Leo Rossi. No levantó la vista cuando se abrieron las puertas. Llevaba puesta una camisa blanca almidonada, con las mangas remangadas hasta los codos, revelando antebrazos gruesos, marcados de músculo y cicatrices desvanecidas e irregulares. Un par de anteojos plateados de lectura descansaban bajo el puente de su nariz torcida. Firmaba una pila de documentos con una pesada pluma fuente dorada. «Llegas 4 minutos antes», dijo. Su voz era un rumor bajo, que viajaba sin esfuerzo por la extensión del despacho. Los autobuses circulaban con horario de días festivos. Maeve se detuvo a 3 metros de su escritorio. Tenía la boca seca. De cerca, bajo la luz cruda que se filtraba por los ventanales de piso a techo, él se veía todavía más cansado que en la gala. Sombras moradas y profundas le marcaban la piel bajo los ojos. Rossi finalmente levantó la vista. Se quitó los anteojos y los lanzó sobre el escritorio. La evaluó, con la mirada recorriendo sus zapatos sensatos, sus pantalones oscuros, el blazer barato. Mejor, murmuró. Se puso de pie, y la mera masa de su cuerpo empequeñeció al instante el escritorio enorme. Caminó hacia una mesa lateral y tomó 3 pesados libros contables forrados en piel. Se veían lo suficientemente pesados como para partir un cráneo. Los dejó caer sobre una mesa de vidrio más pequeña, rodeada por 4 sillas de cuero en la esquina del salón. Manifiestos de embarque, dijo Rossi, señalando los libros. Puertos del Sur. Importamos aceite de oliva, maquinaria, refacciones y textiles. Negocios legítimos que lavan el dinero de los que no lo son. Maeve se acercó, quedándose de pie cerca de las sillas. Ahora podía oler su colonia, el mismo aroma de ozono y tabaco del callejón, pero mezclado con el olor limpio y afilado del algodón almidonado. ¿Y la fuga?, preguntó ella, manteniendo la voz estrictamente profesional. $3 millones en los últimos 2 trimestres fiscales, afirmó Rossi, sirviendo un vaso de agua de una jarra de cristal y deslizándolo hacia ella sobre la mesa. Mis contadores dicen que es inflación, deterioro, aranceles más altos. ¿Tú no les crees? Yo creo en las matemáticas, dijo Rossi, recostándose contra la mesa de vidrio, cruzando los brazos sobre su pecho ancho. Las matemáticas no tienen ego. Las matemáticas no roban de la parte de arriba para pagarle a una amante en South Beach. Si los números se están desangrando, alguien cortó la vena. Maeve miró hacia abajo, hacia el cuero oscuro del primer libro. Las fechas doradas grabadas la miraron de vuelta. Era dinero del cártel, dinero de sangre. Si encontraba la fuga, no estaría asegurando un bono para un equipo corporativo. Estaría firmando una sentencia de muerte. Sus dedos temblaron ligeramente cuando extendió la mano y recorrió el lomo del libro. ¿Tienes miedo, Maeve? Su pregunta fue tranquila. No cargaba juicio. Sí, respondió ella con honestidad. Mentirle a un hombre que podía leer los latidos del corazón desde el otro lado del salón parecía completamente inútil. Si encuentro el dinero perdido, ¿qué le pasa a la persona que lo tomó? Eso no es asunto tuyo. Se convierte en asunto mío en el segundo en que yo dibujo un círculo rojo alrededor de su nombre. Maeve finalmente levantó la vista, encontrando sus ojos color avellana turbio. Esperaba ver furia. Solo vio una gravedad pesada y aplastante. Tu asunto, dijo Rossi, apartándose de la mesa y entrando a su espacio personal, son los $400.000 que tu padre me debe. Tu asunto es el hecho de que en este momento estás parada en mi oficina haciendo un trabajo que mantiene sus rodillas intactas. No te confundas a ti misma con un juez, Maeve. Eres una auditora. Estiró la mano, sus dedos ásperos y callosos rozando la manga de su blazer.
Siéntate. Bebe el agua. Encuentra mi dinero. Se alejó, regresando a su escritorio enorme. No miró atrás. Mabe soltó una respiración que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Jaló la silla de cuero, se sentó y abrió el primer libro. El olor a papel viejo y tinta la envolvió. Era un olor conocido, un olor seguro. Tomó un lápiz mecánico y empezó a escarbar. Las horas se disolvieron en un torbellino de números, columnas y luz solar que se apagaba. El silencio en el enorme despacho era absoluto, roto solo por el raspar rítmico del lápiz de Mabe, el pasar de las páginas pesadas de pergamino, y el ocasional timbre amortiguado del teléfono seguro de Rossi. Él nunca contestaba con altavoz. Hablaba en un italiano bajo y cortado, con el tono nunca elevándose más allá de un murmullo peligroso. Mabe no se tomó ningún descanso. Le dolía la vejiga, y un dolor de cabeza sordo y punzante se había instalado en la base de su cráneo. Pero una adrenalina extraña e hiperconcentrada había secuestrado su sistema nervioso. Los libros eran perfectos. Ese era el primer problema. Los libros contables de un negocio legítimo nunca eran perfectos. Eran desordenados. El inventario se perdía. Los montacargas atropellaban las cajas. Las ratas se comían el grano. Un libro contable perfectamente balanceado en un negocio físico de importación era el equivalente matemático de una escena del crimen limpiada con cloro. Estaba demasiado limpio. La lluvia azotaba con violencia el vidrio detrás de ella. El cielo sobre la ciudad se había vuelto del color de una ciruela golpeada. Come. Un plato blanco de porcelana se deslizó sobre la mesa de vidrio, cubriendo sus notas. El aroma intenso y abrumador de ajo asado, carne sellada y romero le golpeó la nariz, haciendo que su estómago se contrajera violentamente. Mabe parpadeó, levantando la vista. El salón estaba oscuro, iluminado solo por el resplandor ámbar y cálido de unas lámparas de escritorio de bronce. Rossi estaba de pie a su lado, sosteniendo un plato igual y dos pesados vasos de cristal llenos de líquido ámbar. ¿Qué hora es? Graznó ella. Sentía la garganta como papel de lija. Pasadas las 8, dijo Rossi, sentándose en la silla justo enfrente de ella. Empujó uno de los vasos hacia ella. Bébelo. Te va a ayudar con el dolor de cabeza. Mabe miró el whisky. Dudó, luego lo tomó y dio un pequeño trago. Ardió como fuego líquido bajando por su garganta, floreciendo en una calidez pesada e intoxicante en su pecho. Tomó un tenedor y prácticamente devoró un pedazo del filete. Era lo mejor que había probado en su vida. Rossi la observó comer. No tocó su propia comida. Solo se recostó, girando el whisky en su vaso, observándola con esa misma concentración intensa e inquebrantable. Encontraste algo, afirmó él. Mabe tragó, limpiándose la boca con una servilleta de lino. La comida la había anclado, trayendo su cerebro de vuelta en línea. Miró las 3 páginas de notas densas y garabateadas que había recopilado. Tus contadores son unos idiotas, dijo. Una pequeña chispa oscura de diversión se encendió en los ojos de Rossi. Ilumíname. Están mirando los artículos grandes, explicó Mabe, sacando su libreta de debajo del plato. Golpeteó la punta del lápiz contra el papel. Auditan la maquinaria pesada, los autos importados, los textiles al mayoreo. Pero quien sea que te esté robando no está tomando contenedores enteros de autos deportivos. Eso sería demasiado ruidoso. Te están robando desde la tierra. Rossi se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa de vidrio. Las importaciones agrícolas. ¿Exacto? Mabe abrió el segundo libro, señalando una columna de tinta negra ordenada, aceite de oliva, cítricos al mayoreo e importaciones florales. Es un juego de volumen. Importas 10.000 cajas de naranjas desde Sicilia. El libro dice que 2.000 cajas se echaron a perder en tránsito por una unidad de refrigeración defectuosa en el barco de carga. El seguro lo registra como pérdida. Los libros cuadran perfecto. Pero la unidad de refrigeración no estaba defectuosa, murmuró Rossi, con la voz bajando peligrosamente. No. Mabe negó con la cabeza. Porque crucé los registros de mantenimiento de esos barcos específicos.
Las unidades se le dio servicio una semana antes de zarpar. No hubo deterioro. Las 2000 cajas llegaron perfectamente bien. Entonces, ¿a dónde fueron? Se vendieron sin registrar en el instante en que tocaron los muelles de Miami, dijo Mabe, con el corazón golpeando contra sus costillas. Estaba hablando el idioma de los ladrones frente al rey de todos ellos. Transacciones en efectivo, imposibles de rastrear. El dinero nunca entra a las cuentas de la empresa matriz. Simplemente desaparece en el bolsillo de alguien. Y como los productos agrícolas son perecederos, nadie cuestiona una tasa de pérdida del 20%. Es genial, honestamente. Rossi no habló. Se quedó mirando el libro contable. El silencio del salón se hizo pesado, sofocante, completamente despojado de la ligera diversión oscura de un momento antes. La presión del aire parecía bajar. Muéstrame las importaciones florales, exigió con suavidad. El estómago de Mabe dio un vuelco. Volteó hacia la parte de atrás del libro. Aquí. Orquídeas sudamericanas, altamente perecederas, alto margen. Las tasas de deterioro reportadas aquí son astronómicas. 40% de pérdida en 3 embarques distintos, solo el mes pasado. El dedo de Rossi, grueso y marcado, trazó la línea de tinta en la página. Se detuvo en la firma al pie del manifiesto. El hombre que había autorizado el inventario echado a perder. Dominique Beatty. Dominique, susurró Rossi. No fue un sonido de furia. Fue el sonido de una pesada puerta de bóveda oxidada cerrándose de golpe. Mabe conocía el nombre. Todos en el Souten conocían el nombre. Dominique Beatty era el segundo al mando de Rossi. El hombre que dirigía los muelles, un hombre que se suponía era tan leal como un perro de caza. Ella lo observó procesar la traición. Él no arrojó su vaso. No gritó. La quietud aterradora que se asentó sobre él fue infinitamente peor. Parecía un hombre parado sobre una tumba que estaba a punto de llenar. ¿Estás absolutamente segura de estos números, Mabe?, preguntó él. Sus ojos se encontraron con los de ella. Estaban completamente negros ahora, el avellana turbio devorado por las pupilas dilatadas. Cuadro los libros de una florería, susurró ella, con la voz temblando a pesar de sus esfuerzos. Sé exactamente cuánto tiempo puede sobrevivir una orquídea dentro de un contenedor de embarque. Esas flores no murieron, Rossi. Se vendieron. Él la miró fijamente durante un segundo largo y terrible. Luego, lentamente, asintió. Come tu cena, dijo. Se puso de pie, tomó su teléfono seguro del escritorio y caminó hacia los ventanales de piso a techo, dándole la espalda mientras marcaba. Pasaron 30 minutos. Rossi no había hablado desde que hizo la llamada. Se quedó de pie junto a la ventana, mirando fijamente las luces de la ciudad brillando bajo la lluvia. Una silueta oscura e inamovible contra la tormenta. Mabe no pudo comer ni un bocado más. El filete le sabía a ceniza en la boca. Empujó el plato lejos de ella, con las manos temblando ligeramente en su regazo. Lo había hecho. Había encontrado la fuga. Había asegurado la vida patética de su padre. Pero mientras estaba sentada en la quietud tenue y opresiva de la oficina, la realidad de sus acciones se estrelló contra ella. No solo había resuelto un problema matemático. Había apuntado un arma. El elevador seguro sonó. El sonido fue impactantemente fuerte en la habitación silenciosa. Mabe se sobresaltó, con su silla rechinando contra el piso de madera. Las puertas se deslizaron abiertas. 2 hombres salieron. Llevaban gabardinas oscuras, con el cabello pegado a los cráneos. Entre ellos, tambaleándose y sangrando de un labio partido, estaba Dominique Beatty. Mabe se tapó la boca con una mano, ahogando un jadeo. El costoso traje de Dominique estaba arruinado, empapado de lluvia y lodo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, buscando frenéticamente por el salón hasta que se posaron en la nuca de Rossi. Jefe, jadeó Dominique, con la voz en pánico y húmeda. Leo, te lo juro por Dios, no sé de qué se trata esto. Simplemente me agarraron del restaurante. Rossi giró lentamente desde la ventana. No se veía enojado. Se veía profunda, terriblemente aburrido.
Pasó junto a Dominique, ignorando las súplicas frenéticas del hombre, y caminó directo hacia la mesa de vidrio donde Maeve estaba sentada, congelada. Tomó el libro contable en el que ella había estado trabajando. Lo llevó hasta Dominique. Lo sostuvo en alto, mostrando la página con los embarques de orquídeas. 40% de deterioro, Dom, dijo Rossi. Su voz era un murmullo conversacional. En 3 embarques consecutivos. El rostro de Dominique se vació de todo color, dejándolo con la apariencia de un cadáver de cera bajo las luces tenues. La refrigeración estaba completamente operativa, interrumpió Rossi con suavidad. Lo sé, porque la chica sentada en esa silla acaba de pasar las últimas 9 horas desmantelando tu patético y codicioso negocio secundario. La mirada aterrada de Dominique se disparó hacia Maeve. Un odio puro y sin filtro brilló en sus ojos. ¿Vas a creerle a la palabra de la hija de un borracho? Una rata de almacén. Ella no sabe nada. Rossi no lo golpeó. Solo miró a los 2 hombres que sostenían a Dominique. Uno de ellos metió la mano dentro de su abrigo. «No», gritó Maeve, levantándose de golpe de su silla. El pesado asiento de cuero se volteó hacia atrás, estrellándose contra el piso. «Rossi, no. No tienes que hacer esto aquí». Rossi levantó una sola mano. El hombre del abrigo se congeló. Dominique temblaba violentamente ahora, sollozando, con las rodillas cediendo de modo que quedó colgando, sostenido por el agarre de los 2 guardias. Rossi se giró para mirar a Maeve. Ella jadeaba, con el pecho subiendo y bajando, lágrimas de puro terror pinchándole las esquinas de los ojos. «Encontraste la podredumbre, Maeve», dijo Rossi, con la voz aterradoramente suave. «No curas la podredumbre ignorándola. La cortas. Luego la cortas en otro lugar». «Soy contadora», suplicó ella, con la voz quebrándose. «No soy una carnicera», suplicó. Ella no estaba rogando por la vida de Dominique. Sabía que el hombre ya estaba muerto. Estaba rogando por su propia cordura. No podía ver morir a un hombre por una hoja de cálculo que ella había auditado. Rossi la miró fijamente. Miró sus manos temblorosas, su rostro pálido, la desesperada humanidad de su pánico. Lentamente, la tensión se drenó de sus hombros anchos. Miró de vuelta a sus hombres. «Llévenlo a los muelles», ordenó Rossi con voz plana. «Métanlo en un contenedor. Que vea cuánto aguanta sin refrigeración». «Leo, por favor, Leo», gritó Dominique mientras los hombres lo arrastraban hacia atrás, hacia el elevador. La puerta se cerró de golpe, cortando sus súplicas frenéticas con un sello metálico y pesado. El silencio regresó al salón, más fuerte y ensordecedor que antes. Maeve se quedó paralizada detrás de la mesa de vidrio. Sus piernas se sentían como agua. Extendió la mano, aferrando el borde del vidrio con fuerza suficiente para blanquear sus nudillos, solo tratando de mantenerse en pie. Rossi caminó de vuelta lentamente hacia la mesa. Recogió la pesada silla de cuero que ella había tirado y la enderezó. No se sentó. Se paró frente a ella, cerrando la distancia hasta que las puntas de sus costosos zapatos tocaron el cuero gastado de los mocasines de ella. Estiró la mano. Maeve se sobresaltó violentamente, cerrando los ojos, pero sus manos no fueron hacia su cuello. Sus dedos gruesos y ásperos sujetaron con suavidad las muñecas temblorosas de ella, despegando su agarre mortal del borde de la mesa de vidrio. Sus manos estaban increíblemente cálidas. «Respira», ordenó él con suavidad. Ella abrió los ojos. Él estaba de pie a centímetros de distancia, su cuerpo masivo bloqueando por completo la tormenta afuera. «Acabas de matarlo», susurró ella, y una lágrima finalmente se derramó, dejando un rastro caliente por su mejilla fría. «Se mató a sí mismo el segundo en que me robó», corrigió Rossi, con los pulgares dibujando círculos lentos y firmes sobre los puntos de pulso frágiles de sus muñecas. «Tú solo me entregaste la pala». «No quiero esto», dijo ella entre sollozos, tratando de retirar las manos, pero el agarre de él, aunque gentil, era completamente irrompible. «No quiero ser parte de esto». «Ya es demasiado tarde para eso», murmuró Rossi. Soltó las muñecas de ella, deslizando las manos hacia arriba por sus antebrazos para sujetarle los hombros. La atrajo un poco más cerca, obligándola a mirarlo hacia arriba.
Saliste de ese salón conmigo. Te sentaste en mi mesa. Desarmaste mi imperio con un lápiz y 3 páginas de notas. Se inclinó, su boca quedando a centímetros del oído de ella. El olor a tabaco y ozono la envolvió. Sofocante y completamente intoxicante. La deuda de tu padre está saldada, susurró Rossi, la gravedad de su voz vibrando contra su piel. Pero tú. Tú trabajas para mí ahora. Perteneces a los números, Maeve. Y los números me pertenecen a mí. Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarla a los ojos. No había romance ahí. No había un final suave y predecible de cuento de hadas. Era un contrato firmado en sangre y tinta roja. Era aterrador. Era oscuro. Y mientras Maeve miraba hacia arriba, hacia el monstruo que finalmente había visto su valor, se dio cuenta, con un escalofrío enfermizo y cínico, de que no tenía la más mínima intención de huir. Así es como se paga una deuda en las sombras. Maeve acaba de cruzar una línea que nunca podrá volver a cruzar en sentido contrario, y Rossi no piensa perder de vista a su nueva arma favorita. Si te encantó la tensión oscura y cruda de este romance a sangre fría, no te vayas sin darle like a este vídeo y suscribirte al canal. Comparte este vídeo con quien sea que ame las historias de mafia donde la protagonista pelea con el cerebro, no solo con la belleza. ¿Quieres ver qué pasa en el segundo día de Maeve en la oficina? Déjanos un comentario aquí abajo y cuéntanos.